Hola, bienvenido. Esto es Spycrafting, un canal dedicado a los proyectos de programación relacionados con videojuegos, especialmente con Minecraft. En el video de hoy vamos a hacer una especie de reto. Vamos a crear nuestra propia versión de Minecraft, pero para hacerlo más interesante vamos a pedirle luego a una inteligencia artificial que trate de replicarlo para ver cuál sería la mejor versión, ¿vale? Ustedes me lo dicen en los comentarios. También vamos a decirle que para este reto vamos a estar utilizando 3 reglas especiales. El juego debe poder saltar, girar la cámara en tercera dimensión, crear bloques y destruirlos, ¿vale? Ese va a ser el reto. Ya si les gusta este tipo de video, más adelante podemos hacer algo mucho más complejo. Y recuerda que en este canal subimos proyectos toda la semana, así que si te gusta toda esta temática no olvides darle like y suscribirte, que eso nos apoyaría un montón. Vale, voy a comenzar con la implementación. Recuerden que si quieren conocer un poco cómo se instala este programa, todo lo relacionado con el entorno, déjenmelo saber también en los comentarios. Voy a utilizar para este programa Ursina. Básicamente viene con bastante código relacionado con lo que es la creación de gráficos 3D. Por ejemplo, viene aquí con esto que es el controlador de la cámara en primera persona, así que me va a ahorrar bastante tiempo. Vale, para lo que es crear bloque vamos a utilizar una nueva función donde le vamos a pasar la posición y vamos a definir una entidad. Fíjense que esta clase entidad ya viene definida en Ursina, es parte de todo el código que estamos importando aquí al principio y simplemente definiendo un modelo, el color, la posición y tal, nos va a permitir crearlo dentro de nuestra partida. Vale, ahora tocaría lo que es la generación del mapa. En este caso vamos a hacer un mapa bastante simple con una sola capa de bloques que sea de 20 por 20 y como pueden ver no vamos a tener otra segunda capa. Recuerden que esto es una demo y va a ser bastante sencillo. Vale, aquí vamos a definir una nueva función que es la encargada de todo lo que es el movimiento. Fíjense, si estamos moviendo el mouse, aquí vamos a definir la posición. Luego, si presionamos el mouse izquierdo, vamos a crear nuestro bloque en la posición donde está el mouse. Y en cambio, si presionamos el clic derecho, lo que vamos a hacer es destruirlo. Esta función también es propia de Ursina, que simplemente va a destruir completamente lo que es la entidad, ¿vale? Ahora, como pueden ver, podemos darle play aquí y vamos a ver qué tal el resultado. Aquí, como pueden ver, estar viendo, este es lo que sería nuestra versión del juego. Aquí está 20 por 20. Esta textura que están viendo aquí es lo que les había comentado de lo que es el fragmento de Sky, que también viene con Ursina. Y por ejemplo, aquí podría poner un bloque con el clic izquierdo, ¿vale? Y destruirlo. Podría también hacer así. Claro, aquí por ejemplo, según como lo tengo definido, puedo crear bloques infinitos, ¿vale? Porque no he definido lo que es un inventario ni nada de esto, ¿vale? Pero podríamos hacer una construcción. Aquí ya luego podríamos agregar muchas más cosas como distintos tipos de bloques, distintos materiales, generación procedural. De todas formas, si quieren hacer una versión, si quieren que haga una versión más compleja, déjenmelo en los comentarios y podemos hacer un segundo video, ¿vale? De hecho, ahora mismo no tengo nada programado. Pues si me tiro aquí, pues si caigo, no tengo nada de ningún restart ni nada. Así que, por ejemplo, si hago así, simplemente voy a estar cayendo hasta el infinito. Pero aquí tengo el prompt, es decir, le voy a pasar un prompt bastante pequeño, no es un prompt súper detallado para que quiero a ver cuáles son las capacidades. Y recuerden que también ya previamente hicimos un video con una IA especializada que era capaz de hacer juegos. En este caso hicimos una versión también de Minecraft y también una versión de Minecraft, pero si fuera un juego de terror. Y simplemente voy a darle al start, no voy a tratar de interactuar con nada y la idea va a ser simplemente darle play y ver cuál es el resultado. Vale, acaba de terminar. Déjenme decirle que no solo me generó el juego, sino también me hizo todo lo que es la documentación. Y aquí estaría incluso la parte de los controles y dice que el juego está completamente funcional y listo para jugar. Incluye todas las mecánicas básicas de Minecraft como construcción, minería, exploración y supervivencia. No creo que tenga todo esto. Pero bueno, vamos a darle play. Aquí yo no he tocado nada del código, es decir, no he modificado nada. Si hay un error, si no funciona, todo esto que hay ahora es generado por la IA, ¿vale? Vamos a darle play. Vale, aquí de entrada hay un error, pero simplemente lo voy a copiar y le voy a decir a la misma IA que trate de arreglarlo, ¿vale? Vale, después de corregir el error ya terminó, vamos a hacer la prueba. En teoría dice que añadió más tipos de bloques, los mismos controles. Bueno, vamos a ver qué tal. Vale, de entrada estoy viendo que... Vale. Hizo una generación bastante parecida a la que teníamos. No añadió como, vamos a decir, una especie de generación procedural. Aquí estoy viendo que... mira, añadió una capa extra, es decir, añadió una capa de tierra como el juego, no como habíamos hecho nosotros que añadimos simplemente la capa inicial. Incluso aquí, mira, pueden ver que hay más profundidad. Déjenme decirle también que el rendimiento no es exactamente bueno y esto que no se vea el contorno
de los bloques dificulta un poco la vista, pero me parece que para haberlo hecho la IA está bastante bien. Dice que también puedo seleccionar bloques. A ver, 1, 7 selecciona bloques. Vale, aquí está. Podría poner madera. Vale, miren, esto está bastante interesante. Esto sería roca, ¿vale? Tierra. Aquí arena también dice. Arena, ¿vale? Vale, mira, añadido más tipos de bloques. Añadido más capas. A ver, no puedo quitar. Deja ver hasta cuántas capas añadió. Vale, creo que ya aquí termina. Vale, si le hubiera añadido el tema de los contornos hubiera quedado bastante bien, ¿vale? Y puedo hacer así. Vale. Espero que les haya gustado este video. Si les gustaría otro tipo de retos así o simplemente un tutorial diferente de cómo crear este tipo de videojuegos, cómo utilizar Lucina, otras herramientas para crear videojuegos, temas de inteligencia artificial, lo que quieras, puedes dejarlo en los comentarios, darle un like y suscribirte, que eso me apoyaría un montón. Nos vemos en un próximo video. Esto es PyCrafting. Bye bye.